En la parte 4 vimos cómo dado un conjunto de puntos podemos hallar una recta de tal forma que se acercase o se aproximase de la forma mejor posible a esos puntos. Bien, en este vídeo lo que vamos a hacer es, dado ese conjunto de puntos, en vez de centrarnos únicamente en una recta, lo que vamos a hacer es buscar un polinomio que se ajuste a esos puntos. Es decir, vamos a generalizar la teoría que vimos en la parte 4 y de esta manera poder aproximar una serie de puntos no solo con una recta, sino también con un polinomio. Así, para un conjunto de m puntos, que lo hemos llamado P, donde las primeras coordenadas se denominan como x sub i y las segundas y sub i, al igual que en el vídeo anterior con las x sub i distintas entre sí, buscamos un polinomio de grado n menor o igual a m menos 1. Esta condición la veremos más adelante por qué la exigimos. Entonces buscamos un polinomio de grado n menor o igual a m menos 1, tal que es el polinomio que lo llamamos p de x, que lo denotamos como a sub n por x elevado a n más a sub n menos 1 por x elevado a n menos 1 más puntos suspensivos más a sub 1 x más a sub 0, es el polinomio que buscamos será el que haga mínimo el valor siguiente, que es el sumatorio desde igual a 1 hasta m del cuadrado del polinomio evaluado en la primera coordenada menos lo que vale esa segunda coordenada del punto x sub i y sub i. Y esto a su vez es igual al sumatorio desde igual a 1 hasta m del cuadrado de a sub n por x sub i elevado a n más a sub n menos 1 por x sub i elevado a n menos 1, así sucesivamente hasta llegar a más a sub 1 por x sub i más a sub 0 menos i sub i. Y esta igualdad se debe a que básicamente hemos evaluado el polinomio en esa coordenada x sub i. Geométricamente, lo que quiere decir que este valor sea mínimo es el siguiente. Si nosotros tenemos un conjunto de puntos, que son estos puntos rojos, estos 4 puntos, y por ejemplo nosotros queremos aproximarnos a un polinomio de grado 2, es decir, una parábola, que supongamos que es esta, más o menos, este sería el polinomio. Entonces, lo que quiere decir que esto sea mínimo es que la distancia al cuadrado de este segmento más la distancia al cuadrado de este otro segmento más la distancia al cuadrado de este otro segmento más la distancia al cuadrado de este último segmento sea mínimo. Esto en esencia es la misma idea que vimos para la recta de regresión lineal. ¿Y el porqué de esta interpretación geométrica? Pues bien, básicamente, si nos fijamos, esta diferencia justamente será esta distancia, puesto que esto es la segunda coordenada del primer punto y esto es justamente esto, que es el valor que resulta al evaluar el polinomio, es decir, este p de x en la primera coordenada del primer punto. Así, esta diferencia corresponde a esta distancia. Con este sentido geométrico que le hemos dado, se puede ir viendo el por qué hemos exigido que ese grado del polinomio que buscamos sea un n menor o igual a m menos 1. Y es por lo siguiente, en este caso teníamos 4 puntos y hemos cogido una parábola, que es un polinomio de grado 2. Ya que si hubiésemos cogido, por ejemplo, de grado 3, es decir, cuando aquí se da la igualdad, si el polinomio es de grado 3 y tenemos 4 puntos, lo que tendríamos es un polinomio que pasa justamente por esos 4 puntos, que correspondería a la teoría de los polinomios de Lagrange, o que básicamente tú lo que haces es plantear un sistema donde justamente tienes 4 incógnitas y 4 ecuaciones independientes. Esto implicaría que es compatible determinado y lo que vas a obtener siempre es una solución. Y esos serían los coeficientes del polinomio de grado 3 que pasaría por esos 4 puntos. Por lo tanto, cuando se da la igualdad, ese polinomio que hace mínima esta norma, cuando se da igualdad, será el propio polinomio que pasa por esos puntos. Y evidentemente, claro que la hace mínima, puesto que esto sería 0, ya que todos los p de x sub i serían igual a las segundas coordenadas. Por lo tanto, la diferencia sería igual a 0. Y ahora, si no se diese la igualdad, sino que fuese mayor,
lo que tendríamos sería un sistema compatible y tendríamos un conjunto infinito de polinomios que pasasen por esos puntos. Es decir, si en vez de coger ahora el grado 2 hubiésemos cogido de grado 4, es decir, que supera este n esta cantidad, es decir, justo cuando será al contrario, sería n mayor a m-1, cuando cogiésemos esto pasaría lo que hemos dicho. Tendríamos un sistema compatible en el que el número de incógnitas, que sean los coeficientes del polinomio, ese número de incógnitas sería superior al de ecuaciones independientes. Y con eso lo que obtendríamos sería un sistema compatible indeterminado. Y aclaro una cosa, si n, el grado del polinomio, fuese estrictamente menor que m-1, esto no implicaría que ese polinomio nunca pasase por los puntos, puesto que también se puede dar el caso de que si nosotros tenemos ahora, por ejemplo, puntos alineados, habría 4 puntos, es decir, esto sería 3, y ahora, por ejemplo, si quisiésemos aproximar estos puntos por una recta, es decir, un polinomio de grado 1, esto sería 1, se haría de manera estricta la desigualdad, pero esto no implica que ese polinomio no pase por los puntos, puesto que al hallar ese polinomio puede darse que aunque se dé esta desigualdad, sí que pase por esos puntos. En este caso, al estar alineados, sería la recta que pasa por todos esos puntos. Una vez entendido lo anterior, ahora, de forma análoga a lo que hicimos con la recta de regresión lineal, diremos que los coeficientes de ese polinomio que buscamos serán la solución mínimo cuadrática del sistema que se muestra aquí, y que de forma matricial se expresa de la siguiente forma, donde las incógnitas son los coeficientes de ese polinomio, la matriz de términos independientes son las segundas coordenadas y la matriz de coeficientes está formada por las siguientes filas. La primera sería la primera coordenada del primer punto elevado a n, la primera coordenada del primer punto elevado a n-1, así hasta llegar a la primera coordenada y luego un 1. La segunda fila será lo mismo, pero con la primera coordenada del segundo punto, así hasta la fila m-ésima con la primera coordenada del punto m-ésimo. Veamos ahora por qué esa solución mínimo cuadrática será la que nos dé los coeficientes del polinomio que hace a mínimo el siguiente valor, que lo recuerdo aquí, este de aquí. Pues bien, si utilizamos el mismo razonamiento que el que vimos con la recta de regresión lineal, si nosotros cogíamos esos c sub 1, c sub 2 hasta, en este caso como hay m filas, c sub m, donde c sub 1 era la solución mínimo cuadrática evaluada en la primera ecuación menos el término independiente y eso elevado al cuadrado, y luego c sub 2 era lo mismo pero con la segunda fila así hasta c sub m, vimos que en la solución mínimo cuadrática hacía mínimo la suma de todas estas c sub i. Pero es que de nuevo me vengo aquí, el sumatorio hasta m en este caso, desde i igual a 1 de esas c sub i es igual, por lo que hemos dicho, al siguiente otro sumatorio. Luego, repito, la solución mínimo cuadrática será aquella que haga mínimo este sumatorio. Pero es que justamente que haga mínimo este sumatorio era la condición que le pedíamos a ese polinomio que buscamos, que era este de aquí. Si lo comparamos, es justamente el mismo sumatorio.
Luego esa solución mínimo cuadrática será la que nos dé los coeficientes de ese polinomio que buscamos, que se aproxima a ese conjunto de puntos dado. Recuerdo que la condición que le poníamos sobre el número de puntos y el grado del polinomio era que n fuese menor o igual que m menos 1. Pero es que esto es equivalente a que m fuese mayor o igual que n más 1. Teniendo esto, si nos vamos a la matriz de coeficientes, vamos a ver que esta matriz sí o sí será de rango pleno por columnas. Nosotros aquí tenemos n más 1 columnas. Pero como m hemos dicho que era mayor o igual que n más 1, aquí podremos escoger también las n más 1 primeras columnas. Y ahora si nosotros consideramos el determinante de las n más 1 primeras filas, obtenemos lo siguiente, y es que este determinante sabremos que es distinto de 0, puesto que si lo observamos bien, esto es un determinante de Vandermonde, y vimos que este determinante se resolvía de la siguiente manera: x n más 1 menos este que estaría aquí, que sería xn por x n más 1 menos x n menos 1. Así sucesivamente todos los productos correspondientes a resolver el determinante de Vandermonde. Pero como por hipótesis todas esas x sub i, que eran las primeras coordenadas, eran distintas, ninguna será igual a otra y por tanto todo esto serán factores distintos a 0. Luego el determinante será distinto de 0. Aclaro que este determinante tiene la forma de Vandermonde, ya que lo que tenemos aquí en esta primera columna son las primeras coordenadas elevado a 0, luego aquí tenemos las primeras coordenadas elevado a 1, luego estarían elevadas al cuadrado, así sucesivamente hasta estar elevadas a n. Luego efectivamente es un determinante de Vandermonde. Como este determinante es distinto de 0, nos aseguramos que el rango de la matriz, este de aquí, será pleno por columnas, puesto que el rango será n más 1. Entonces, como esta matriz es de rango pleno por columnas, utilizando uno de los teoremas vistos en las partes anteriores, diremos que la solución mínimo cuadrática de ese sistema, si la denotamos como esta matriz columna, será igual a la inversa por la izquierda de la matriz de coeficientes por la matriz columna de términos independientes, que era la que estaba formada por las segundas coordenadas de los puntos. Nos piden hallar un polinomio p de x igual a a sub 2 por x al cuadrado más a sub 1x más a sub 0, es decir, una parábola que se aproxime de la mejor manera posible al conjunto de puntos que se muestra aquí. Pues bien, como hemos visto antes, esto será equivalente al resolver el siguiente sistema. Y esto, de forma matricial, es equivalente a esto otro. Y como vemos, efectivamente esta matriz es de rango pleno por columnas, puesto que si cogemos este determinante es de Vandermonde y sería igual a 3 menos 2 por 3 menos 1 por 2 menos 1, que es como se resuelve un determinante de este tipo. Así tendrá inversa por izquierda y la solución mínimo cuadrática, que es la que buscamos, será esta matriz columna igual a la inversa por izquierda de esta matriz por la de términos independientes, que son las segundas coordenadas de esos puntos.